A ver, la ciencia cognitiva ha llegado a una conclusión que es, francamente, brutal. Ya lo creo. O sea, pasar semanas enteras en la biblioteca, leyendo apuntes en bucle y subrayando textos con 5 colores distintos, pues resulta que no es estudiar. Exacto. Es más bien un engaño neurológico. Totalmente. Y hoy vamos a desmontar por qué el sistema tradicional de estudio, ese de hincar los codos sin parar, garantiza muchas veces que la mente se quede completamente en blanco en el peor momento posible. Es que es una desconexión absolutamente fascinante. Porque, a ver, a menudo existe esta creencia popular de que la memoria humana funciona como el disco duro de un ordenador. Ya, en plan, guardo el archivo y listo. Eso es. Nos creemos que basta con guardar un archivo de texto en la cabeza a base de repetición visual para luego poder abrirlo sin problemas en el aula de exámenes, pero la neurología nos demuestra una y otra vez que el cerebro no opera de esa manera. Ni de lejos. ¿Qué va? Ese bloqueo monumental frente al folium blanco no suele ser por falta de esfuerzo, ni por falta de horas invertidas. En realidad, se trata de un error de diseño fundamental en la forma en que procesamos la información cuando la aislamos de su contexto real de uso. Y precisamente de ese error de diseño y de cómo solucionarlo en la práctica trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desgranar el material del investigador Scott H. Young. Su famoso trabajo sobre el ultraaprendizaje. Sí, pero, ojo, vamos a huir por completo de ese tono de autoayuda barato o de las promesas vacías de, yo qué sé, aprende cualquier cosa en 3 días sin esfuerzo. Madre mía, sí, por favor. Nada de eso. Nuestra misión en esta inmersión es estrictamente analítica. Vamos a extraer 2 principios fundamentales. Por un lado, el aprendizaje directo, o directness, y por otro, la práctica específica, o drill. 2 conceptos clave. Exacto. Y el objetivo es que la gente que nos escucha, especialmente quienes están en la universidad, entiendan cómo dejar de estudiar en abstracto y mejorar su rendimiento de una forma real, sólida y, sobre todo, medible. Y para lograrlo nos vamos a apoyar en investigaciones sobre ciencia cognitiva y en ejemplos históricos muy concretos que se analizan en este ámbito. Que son una pasada, la verdad. Lo son, porque estos datos demuestran de manera contundente por qué el sistema educativo tradicional, que está basado casi abrumadoramente en la memorización pasiva, pues fracasa en su objetivo principal. Que debería ser lograr que el conocimiento sea útil y aplicable bajo presión, claro. Eso es. Así que vamos a diseccionar esto paso a paso. Para entender por qué esas interminables y dolorosas horas de lectura no se traducen mágicamente en buenas notas, primero hay que entender la mecánica del aprendizaje. Y aquí es donde entra el concepto de directness, ¿verdad? Correcto. Que podríamos definir, de forma sencilla, como la práctica de aprender haciendo. O sea, aproximarse lo máximo posible desde el minuto 1 a la actividad real que se quiere dominar. Exactamente. Y, a ver, la razón biológica e intelectual por la que este principio es tan vital reside en un concepto que la psicología educativa denomina transferencia. La famosa transferencia. Sí, hay un investigador, Robert Haskell, que califica a esta transferencia como el santo grial de la educación. Y al mismo tiempo señala que nuestra incapacidad generalizada para lograrla es literalmente un auténtico escándalo. ¡Qué fuerte! Pero para quien no esté familiarizado, la transferencia ocurre cuando se aprende algo en un contexto cerrado, por ejemplo en un aula o leyendo un manual, y luego el individuo es capaz de utilizar ese mismo conocimiento en un entorno completamente distinto. Como la vida real, un entorno profesional o un examen práctico. Claro. Pues la ciencia demuestra de forma aplastante que esto es extremadamente difícil, porque el cerebro tiende digamos, soldar el conocimiento al entorno sensorial y emocional en el que se adquirió. Vale, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Dispara. Porque a simple vista parece que la transferencia ocurre constantemente. O sea, si alguien aprende a sumar y a restar en una pizarra de madera en el colegio, luego es perfectamente capaz de calcular las vueltas cuando va a comprar el pan al supermercado. Ya, claro. No parece un milagro inalcanzable, no. Es una objeción excelente. Pero ahí entra la diferencia crucial entre lo que los psicólogos llaman transferencia cercana y transferencia lejana. Ah, vale. O sea, el supermercado sería cercana. Eso es. La operación aritmética en la tienda es casi idéntica a la de la pizarra. Sin embargo, el problema del ámbito universitario y profesional es que exige transferencia lejana. Entiendo.
El material ilustra esto con una anécdota que me parece brillante, sobre un grupo de estudiantes universitarios de ciencias actuariales. Buf, los actuarios, matemáticas puras y duras. Esta gente se pasa la vida empollando estadística avanzada, probabilidades complejas, cálculo de riesgos a un nivel altísimo. Pues bien, resulta que se van de viaje de ocio a un casino. Ya me imagino por dónde vas. Se ponen a jugar a la ruleta esperando ganar dinero, ignorando por completo la máxima estadística fundamental de que la banca siempre tiene la ventaja matemática. Es decir, que sabían hacer las ecuaciones en un papel cuadriculado en la biblioteca, pero frente a una mesa de croupier, con luces, ruido y fichas de colores, esa parte del cerebro simplemente no se encendió. Ese es el núcleo del problema. Esos estudiantes poseían absolutamente toda la teoría matemática necesaria para comprender que el juego en un casino es una proposición perdedora a largo plazo. Totalmente perdedora. Pero claro, como aprendieron esa estadística resolviendo ecuaciones abstractas en el silencio de un aula, su cerebro no logró hacer la transferencia lejana. El conocimiento estaba ligado a las pistas contextuales de la clase. El escritorio, el silencio, el profesor apuntando en la pizarra. Exacto. Al cambiar el entorno a uno de toma de decisiones financieras reales, bajo estímulos emocionales fuertes, la conexión lógica simplemente no se activó. Su conocimiento era frágil por haber sido adquirido de forma indirecta. Ostras, es como intentar aprender a conducir un coche leyendo el manual de instrucciones tumbado en el sofá. Una analogía perfecta. O sea, sin haber tocado jamás un volante ni sentido el punto de fricción del embrague. Leer el manual en el salón de tu casa crea una falsa sensación de seguridad. Totalmente. Entonces, si aplicamos esto a la biblioteca universitaria, significa que el mero acto de leer párrafos y subrayar apuntes genera una especie de espejismo. Sí, sí. Una ilusión de competencia que luego se desmorona a la hora de la verdad. Absolutamente. Y ojo porque esto tiene una explicación neurológica muy clara. La investigadora Rebecca Lawson acuñó el concepto de la ilusión de profundidad explicativa. Suena contundente. ¿En qué consiste? Pues mira, cuando se lee un texto, el córtex visual procesa las palabras y las ideas con mucha facilidad. Tú vas leyendo y reconoces los términos. Esto genera una sensación que los neurólogos llaman fluidez cognitiva. Vale, esa sensación de, sí, esto me suena, esto me lo sé. Exacto. El famoso «esto me suena». El problema es que el cerebro es por su propia naturaleza una máquina que intenta ahorrar energía todo el rato. Es un vago. Básicamente. Y confunde esa facilidad perceptual de lectura con un dominio conceptual real del tema. Claro. Pero reconocer información visualmente no es lo mismo que ser capaz de evocarla desde cero y articularla. Si el estudio ocurre demasiado lejos del contexto real en el que se va a utilizar, esa ilusión de competencia se rompe violentamente en el momento en que te quitan el texto de apoyo y te exigen rendimiento real. Y ahí es cuando te quedas en blanco en el examen. Eso es. Sabiendo que estudiar lejos del contexto real genera este espejismo masivo, tenemos que trasladar la solución al entorno académico real de quienes nos escuchan. Totalmente necesario. ¿Cómo se ve la aplicación del directness en el mundo real frente a la simple teoría? Porque en el material hay un caso muy revelador sobre un estudiante de arquitectura, Vatsal Jaiswal. Ah, sí, el caso de Jaiswal es interesantísimo. Tras graduarse, este chico se dio de bruces con una crisis económica brutal. Nadie contrataba arquitectos junior. Y su currículum y su portafolio universitario estándar, lleno de proyectos teóricos súper bonitos, no le servían absolutamente para nada. Claro, el problema del portafolio universitario de Jaiswal era que demostraba habilidades puramente académicas. Sacar buenas notas y ya. Sí, pero estaba totalmente desconectado del flujo de trabajo real de un estudio de arquitectura comercial. Lo que hizo para solucionar su situación fue aplicar el principio de directness de forma radical. ¿Y qué hizo exactamente? Pues dejó de estudiar teoría abstracta y se dedicó a construir un nuevo portafolio utilizando exactamente el mismo software de diseño y modelado BIM que usaban las empresas profesionales. O sea, se puso a usar las herramientas del mundo real. Replicó el estilo exacto de los planos técnicos y los renders que esas empresas presentaban a sus clientes reales. Al acercar su aprendizaje al contexto de uso final y hablar el idioma técnico del mercado, envió su nuevo trabajo a solo 2 estudios. ¿Solo 2? ¿Solo 2? Y recibió ofertas de empleo de ambos casi de inmediato. Madre mía, qué fuerte. A ver, si el problema de este arquitecto era usar un entorno artificial para demostrar su valía, supongo que esto invalida por completo el 90% de las herramientas educativas pasivas que consumimos hoy en día. Me temo que sí.
Pienso, por ejemplo, en la típica aplicación de idiomas que todo el mundo lleva en el móvil, el famoso efecto Duolingo. Buf, el efecto Duolingo. Tela con eso. Claro, es que tú juegas ahí con el pajarito verde, pero luego te enfrentas a la cruda realidad de intentar mantener una conversación en la calle y no te sale ni una palabra. Esa es una crítica muy aguda y además muy necesaria. A ver, las aplicaciones de este tipo son extremadamente populares porque están gamificadas. Tienen colorines, ruiditos. Claro, y te ofrecen una sensación de progreso constante que alimenta esa fluidez cognitiva de la que hablábamos antes. El espejismo. Exacto. El problema es el mecanismo que tienen por debajo. Te muestran una frase y te piden que elijas las palabras correctas de un banco de opciones preestablecido. Opciones que ya están en la pantalla. Sí, y cognitivamente esto es un ejercicio de mero reconocimiento. El lóbulo parietal identifica patrones que ya les son familiares. Vale. Pero hablar un idioma en el mundo real, imagínate en las calles de Londres o de Berlín, pues no funciona con opciones múltiples. Ya te digo, no te sale un menú desplegable en la cara de la otra persona. Ojalá. En una conversación en tiempo real, tienes que buscar en la memoria a largo plazo, recuperar la palabra exacta, conjugarla y articularla mecánicamente. Es muchísimo más difícil. Es una tarea de evocación libre, que es mucho más exigente y está controlada por áreas frontales del cerebro. El reconocimiento pasivo no se transfiere bien a la evocación activa. Claro. Por eso, alguien puede tener una racha de 300 días en la aplicación sintiéndose un experto y quedarse completamente muda al intentar pedir un simple café en el extranjero. Es que pasa muchísimo. Y si extrapolamos esto, el equivalente universitario de la aplicación de idiomas sería leer los apuntes 5 veces y pensar, sí, esto me suena, lo tengo dominado. Exactamente el mismo error. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se aplica el directness puro y duro para aprobar asignaturas complejas en la universidad? Pues mira, la metodología plantea la táctica del simulador de vuelo. A ver, explícame esto. La premisa es sencilla. Si el objetivo final es pilotar un avión, el entrenamiento debe ser un simulador que replique la cabina. Si el objetivo es aprobar un examen, el estudio debe ser un ensayo general idéntico a ese examen. O sea, dejarse de resúmenes bonitos y pasar a la acción. Precisamente. El principio subyacente del simulador de vuelo dicta que no importan tanto los detalles superficiales del entorno físico. Vale, no hace falta comprar un pupitre idéntico al del aula magna, supongo. No hace falta llegar a eso. Se trata de replicar con exactitud las exigencias cognitivas de la prueba. Entiendo. Si la prueba va a requerir resolver problemas matemáticos desde cero, sin tener las fórmulas a la vista, el grueso de tu estudio debe consistir en resolver problemas reales de años anteriores frente a un papel en blanco. Nada. Y si el examen requiere redactar un ensayo crítico, hay que practicar escribiendo ensayos completos, argumentando sin interrupciones. Simular la tensión. Implica hacer simulaciones con un cronómetro estricto, sin pausas, y realizar explicaciones orales o escritas de los conceptos sin mirar un solo apunte. El aprendizaje directo es en esencia simular la presión intelectual de la prueba real. Vale, me parece genial la teoría, pero aquí es necesario detenerse y mirar la realidad del estudiante de a pie. A ver, O sea, lanzarse a hacer simulacros de examen de 3 horas o ponerse a resolver problemas complejos de termodinámica el primer día de estudio sin haber memorizado primero el temario. ya sé por dónde vas. Es que parece una receta garantizada para el desastre. La frustración sería inmensa al ver que el folio se queda completamente en blanco. Es un golpe al ego tremendo, sí. No es estrictamente necesario un paso intermedio más amable. Yo qué sé, leer un poco, resumir, asimilar los conceptos suavemente antes de intentar volar en este simulador cognitivo. Es una objeción supernatural. Porque el cerebro humano, como hemos dicho, rechaza la fricción y el fracaso por defecto. No nos gusta pasarlo mal. Obviamente. Sin embargo, la neurociencia del aprendizaje ofrece una perspectiva totalmente contraintuitiva aquí. Las investigaciones respaldan lo que se conoce como el efecto de prueba anticipada. ¿Y eso qué es? Pues resulta que enfrentarse a un problema complejo o a una pregunta de examen antes de estar preparado e incluso fracasar miserablemente al intentar responder, ¿Qué es lo que va a pasar el día 1? seguramente, pues ese fracaso es sumamente beneficioso para la plasticidad sináptica. ¿Me estás diciendo que frustrarse es bueno para estudiar? Literalmente. Esa frustración inicial, esa dificultad deseable, es lo que ancla el conocimiento futuro. ¡Wow! Al intentar recuperar una respuesta que aún no existe en tu mente, el cerebro detecta un déficit. Es como si dijera, alerta, me falta esta información. Claro, se encienden las alarmas. Exacto.
Y prepara el terreno neurológico, ajustando sus recursos de atención y creando marcadores. De modo que cuando finalmente vas a revisar el material de apoyo o lees la solución correcta, el cerebro absorbe esa información con una fijación inmensamente mayor. Porque acaba de confirmar que la necesita desesperadamente para sobrevivir a la tarea. Lo has clavado. El fracaso inicial y la frustración no son un error del proceso. Son la señal fisiológica de que el cerebro se está preparando para retener información real. O sea, es un cambio de paradigma brutal. Básicamente la recomendación es que hay que buscar estrellarse en el simulador lo antes posible. Cuanto antes te estrelles, antes aprendes a volar. ¡Qué buena frase! Vale, supongamos que alguien ya está aplicando el directness, se está exponiendo al fracaso, está haciendo simulacros reales, ¿Bien? pero de repente surge un muro. Las notas de los simulacros no suben, hay un atasco sistemático en el mismo tipo de error, una y otra vez. El temido techo de cristal. Eso es. Se crea un techo de cristal en el aprendizaje. Aquí es donde surge una nueva necesidad estructural y donde entra en juego el segundo gran principio que mencionamos al principio. ¿El drill? Exacto, la práctica específica. ¿Cómo funciona esto? Pues el concepto de drill ataca un fenómeno muy particular del estancamiento cognitivo. Para ilustrarlo, el material toma prestado un término fundamental de la química. A ver. El paso limitante de la velocidad. Imagina una reacción química compleja que consta de varios pasos consecutivos. Pues bien, el paso que ocurre de forma más lenta es el que dicta irremediablemente la velocidad de toda la reacción. Vale, como una cadena de montaje. Exacto. No importa cuánto aceleres los demás procesos, el cuello de botella determina el resultado final absoluto. Y en el desarrollo de habilidades y en el estudio universitario ocurre exactamente lo mismo. O sea, siempre hay un eslabón débil que arrastra todo lo demás. Siempre. Por ejemplo, puede ser un tipo específico de problema de cálculo que siempre te sale mal por un dichoso error de signos. ¿Sí? O quizás la falta de vocabulario técnico al intentar redactar un ensayo de derecho, aunque te sepas las leyes subyacentes de memoria. Ese es un ejemplo perfecto. Y esto nos lleva a un concepto vital en este ámbito, que es la teoría de la carga cognitiva. Carga cognitiva. Sí. Cuando practicas una habilidad compleja en su totalidad, como redactar ese ensayo de derecho o hacer un examen de física de 3 horas, tus recursos mentales están divididos. Claro, tienes que pensar en muchas cosas a la vez. Específicamente la memoria de trabajo y la atención ejecutiva. Tienes que pensar en la estructura, en la gramática, en la precisión de los datos históricos, en el reloj que sigue corriendo. Es un estrés tremendo. Es demasiada carga cognitiva para que el cerebro pueda mejorar significativamente en un solo aspecto que tengas defectuoso. Vale, no puedes arreglar el motor mientras vas conduciendo a 120 por hora. Exactamente. El drill, la práctica específica, resuelve este problema aislando temporalmente ese cuello de botella. Amputando esa parte, digamos. ¿Sí? Al sacar temporalmente esa subhabilidad del resto del proceso, liberas todos los recursos mentales para perfeccionarla bajo un microscopio, sin las otras distracciones. Ostras, y esto se visualiza de forma espectacular con un caso histórico del que habla el libro, que es el de Benjamin Franklin. La historia de Franklin es una maravilla metodológica. Es que Franklin tenía la gran ambición de ser un gran escritor y un polemista brillante. Pero al principio de su vida, su prosa era, bastante pobre, la verdad. Era del montón, sí. Y la genialidad de Franklin fue darse cuenta de que no iba a mejorar su escritura simplemente escribiendo más y más ensayos completos. Que es lo que hace casi todo el mundo. Escribir por escribir. Claro, pero si hubiera hecho eso, solo habría automatizado y cimentado sus propios errores. Lo que hizo fue diseccionar el proceso, como si fuera un cirujano. Es que la metodología que aplicó en su juventud es probablemente uno de los mejores ejemplos históricos documentados de práctica específica. ¿Verdad que sí? Tomaba artículos de una revista británica que admiraba muchísimo, The Spectator. Y ojo, no se limitaba a copiarlos o leerlos pasivamente asintiendo con la cabeza. No era lectura superficial. ¿Qué va? Tomaba notas muy breves sobre el argumento de cada frase y escondía el artículo original. ¿Lo apartaba por completo? Sí, y días después, cuando ya había olvidado las palabras exactas, intentaba reconstruir el artículo original de principio a fin usando solo sus notas esquemáticas. Y ahí es donde se daba cuenta de sus fallos. Exacto. Al comparar su versión terminada con la original impresa, la evidencia de sus defectos era innegable. Descubría sus cuellos de botella específicos. ¿Y cómo los atacaba? Pues, por ejemplo, si descubría que su vocabulario era pobre y repetitivo comparado con el del autor original, diseñaba un drill radical. Un entrenamiento intensivo. Transformaba los ensayos en poemas. ¡Ostras, claro, por la métrica! Eso es. Le obligaba a exprimir su cerebro buscando sinónimos exactos para encajar en la métrica estricta.
y si notaba que su lógica argumentativa fallaba o era confusa, hacía otro drill diferente. ¿Cuál? Desordenaba por completo sus notas originales y practicaba únicamente el orden lógico de los argumentos en un papel, sin llegar a redactarlos siquiera. Aislaba la estructura, Aislaba componentes microscópicos de la escritura y los atacaba sin piedad. llevándolo al terreno deportivo porque creo que la analogía encaja a la perfección, para que la audiencia lo vea claro. A ver, Si un jugador de tenis sistemáticamente lanza la pelota a la red al dar un golpe de revés, la solución jamás pasa por jugar 100 partidos enteros de 3 sets esperando que el revés mejore por arte de magia, obviamente no. porque en un partido completo el revés ocurre de forma aleatoria y esporádica, y además el jugador está lidiando con el cansancio físico, la estrategia del rival, el marcador. Lo que decíamos antes, demasiada carga cognitiva. Eso es. La solución profesional pasa por contratar a un entrenador o alquilar una de estas máquinas que le lance 100 pelotas seguidas, a la misma velocidad, exactamente a la posición de revés. Se aísla el movimiento. Una analogía impecable. Ahora bien, esto plantea una línea roja que hay que aclarar, urgentemente. Dime. Porque, ¿cómo se diferencia este tipo de drill sofisticado de la vieja, aburrida y odiada táctica escolar de repetir un dato mecánicamente como un loro? Uf, esa es la distinción crucial para no caer en las trampas del sistema tradicional. A ver, la repetición mecánica escolar suele carecer por completo de contexto y de propósito. Es el típico escribir 100 veces no hablaré en clase. Exacto. Se hace por obediencia o costumbre, sin entender qué problema estructural resuelve esa repetición. Se repite simplemente por repetir. Un aburrimiento. Total. El drill del aprendizaje de alto rendimiento es fundamentalmente distinto porque nace de un diagnóstico previo implacable. No es repetición irreflexiva. Tiene un porqué. Es una cirugía de precisión sobre un problema cognitivo específico. Se aísla una pequeña parte de la tarea porque se ha identificado empíricamente, ojo, mediante los simulacros directos, que esa pieza exacta es el engranaje oxidado que frena toda la maquinaria. Vale. O sea, ¿hay intención? Hay intención. Hay un nivel de concentración que es agotador y, sobre todo, hay un propósito claro y a corto plazo de reintegrar esa pieza reparada en el sistema principal. Y esto nos empuja directamente a la tensión aparente que existe entre estos dos grandes principios, ¿no? Sí, parece una paradoja. Claro, porque por un lado hemos establecido firmemente que hay que aprender haciendo la actividad completa en su contexto real, el directness, Simulador de vuelo. y por otro lado estamos argumentando que hay que aislar partes minúsculas para practicarlas por separado, el drill. A simple vista parece una contradicción total. ¿Cómo se resuelve esto en la práctica? La clave metodológica radica en cómo se entrelazan estas dos fuerzas. La metodología establece lo que se denomina el ciclo directo luego específico, o, en inglés, direct then drill. Direct then drill. Es fundamental entender que no son estrategias opuestas, sino fases alternas de un mismo ecosistema de aprendizaje. Todo estudiante universitario debería empezar siempre su preparación intentando realizar la tarea completa de la forma más directa posible. Lo de enfrentarse al examen de años anteriores a las pocas semanas de empezar el cuatrimestre, aunque duela. Eso es. Y al hacerlo, inevitablemente se fracasará o se encontrará un punto de atasco insalvable. Ese es tu diagnóstico. El choque con el muro. Una vez identificado el cuello de botella con precisión clínica, detienes la simulación general, diseñas un drill para atacar exclusivamente esa subhabilidad aislada durante unos días. Te vas a la máquina de lanzar pelotas de tenis. Exacto. Y una vez superada la barrera, vuelves a integrar inmediatamente la pieza en la práctica de la tarea general, en el partido, para comprobar si el rendimiento global del simulacro ha mejorado de forma medible. Me parece brillante. A nivel puramente táctico, me consta que existen métodos fascinantes para diseñar estos drills en casa. Por ejemplo, me ha encantado el concepto del corte de tiempo, o time slicing. Ah, el time slicing es potentísimo. Consiste básicamente en aislar una porción cronológica muy específica de un proceso largo. ¿Cómo lo aplicarías tú? Pues mira, si alguien se atasca sistemáticamente al plantear los primeros pasos de un problema de física de fluidos, en lugar de resolver 10 problemas enteros, lo cual tomaría 15 horas y te dejaría el cerebro frito, Agotamiento extremo, sí. pues puede practicar exclusivamente los primeros 5 minutos de planteamiento inicial de 20 problemas distintos seguidos. Es una aplicación perfecta. Se aísla el fragmento exacto de tiempo que causa la parálisis mental. Y otra táctica de enorme valor para el ámbito universitario que me parece brutal es el método de la lupa
o magnifying glass. Otro enfoque súper interesante. Es dedicar un tiempo de forma totalmente desproporcionada, mucho mayor del que dictaría el sentido común, a una sola subhabilidad dentro de un proyecto académico mayor. Sí, hacer zoom en un problema. Por ejemplo, si tienes que entregar un trabajo de final de máster, un TFM, y sabes que tu debilidad crónica es buscar fuentes académicas primarias que sean sólidas. Que suele ser el talón de Aquiles de mucha gente. Total. Pues aplicarías la lupa pasando semanas investigando exclusivamente la bibliografía. Sin escribir ni una palabra del texto principal. Exacto. Dedicas un esfuerzo abrumador y casi obsesivo a esa fase inicial, para dominarla por completo, aunque luego ello te obliga a redactar el trabajo real de forma un poco más acelerada. Es que el valor real de toda esta metodología cíclica para el estudiante trasciende con creces las notas. Va mucho más allá. No solo sube las calificaciones porque ataca de forma quirúrgica las debilidades reales, sino que destruye por completo, hasta los cimientos, la ilusión de competencia de la que hablábamos al principio. Claro, porque te pone frente a un espejo que es implacable. Te obliga a ejercer una honestidad brutal contigo mismo. Se acabó el autoengaño. Totalmente. Ya no es válido sentarse cómodamente en la biblioteca, pasar el marcador fluorescente amarillo por encima de un párrafo denso de economía, asentir lánguidamente con la cabeza y pensar, oh sí, claro, este concepto ya lo domino. El típico paseo visual por los apuntes. Eso. Este método arranca de cuajo esa complacencia, si no puedes evocar la respuesta desde cero en una simulación de examen real, o si fallas sistemáticamente en el drill específico, sabes de forma fría y objetiva que no dominas el material. Punto. Es duro, pero es la verdad. Al final, transforma ese conocimiento superficial y frágil. Que se evapora con los nervios. Ese mismo, el que desaparece con el cortisol del día de la prueba. Lo transforma en una comprensión profunda, arraigada y totalmente resistente a la presión del entorno real. O sea, un aprendizaje a prueba de balas. Y efectivamente, y si sintetizamos la gran conclusión de todo este análisis, vemos que la combinación implacable de directness y drill corrige de raíz el que probablemente sea el mayor pecado intelectual del estudiante contemporáneo. ¿Y cuál dirías que es ese gran pecado? Pues consumir inmensas cantidades de información de forma pasiva, leer libros de texto de principio a fin sin cuestionarlos, hacer esquemas que son meras copias calcadas. Ver horas de vídeos explicativos en Internet asintiendo como un pasmarote. Exactamente. Consumir mucho, pero practicar muy poco, demasiado tarde en el calendario académico y a menudo sin un objetivo claro. Es que el verdadero aprendizaje de alto nivel no es, ni será nunca, un deporte de espectadores. ¡Qué buena definición! Requiere mancharse las manos con el formato real del desafío desde el primerísimo día, aceptando el golpe al ego, que duele, y teniendo la humildad intelectual de aislar quirúrgicamente los propios defectos para trabajarlos sin ningún tipo de compasión. Eso sí, es fundamental advertir a quienes nos escuchan que aplicar estos dos principios exige muchísima más energía mental a corto plazo. Uy, sí, no es el camino fácil. Neurológicamente, agota muchísimo más hacer un simulacro de examen en blanco, forzando a las neuronas a buscar respuestas que apenas existen, que leer un temario ya subrayado mientras escuchas música de fondo. Agota 1000 veces más. Pero claro, esa inversión inicial masiva de energía, de fricción cognitiva, te ahorra literalmente cientos de horas de estudio improductivo a largo plazo. Te salva la vida a largo plazo. Es el fin de las largas noches de biblioteca leyendo sin retener nada de nada. Elimina el autoengaño de raíz y proporciona una confianza real frente a cualquier reto académico, simple y llanamente porque ya te has enfrentado a las condiciones reales de la batalla una y otra vez en el simulador. Y todo esto, fíjate, nos empuja hacia una reflexión final. A ver. Una idea sumamente provocativa que emana de las investigaciones que hemos analizado, pero que obliga a ir un paso más allá en nuestra concepción del sistema académico moderno. Me intriga, cuéntame. Si la ciencia cognitiva ha demostrado que el sistema educativo tradicional ha ignorado de forma sistemática el gravísimo obstáculo de la transferencia durante más de un siglo, Sí. favoreciendo, premiando e incentivando la memorización pasiva totalmente desconectada de la realidad profesional, cabe preguntarse seriamente qué es lo que se está evaluando hoy en día. Ostras. Es posible que las calificaciones universitarias actuales midan con mayor precisión la capacidad del individuo para tolerar el aburrimiento, la docilidad y la repetición pasiva,
que su talento real, su creatividad resolutiva o su preparación auténtica para ejercer una profesión compleja en el mundo exterior? ¡Wow! Esa es, sin lugar a dudas, la pregunta del $1.000.000. Da que pensar, ¿eh? Da muchísimo que pensar. Y nos devuelve, además, de forma casi poética, a la problemática inicial, a esa parálisis mental frente al papel en blanco, en el silencio sepulcral de la sala de exámenes. El sudor frío. Quizá la gran lección oculta en todo esto sea un cambio radical de identidad. ¿A qué te refieres? Pues, ¿a qué pasaría si la próxima vez que te tengas que enfrentar a un temario inmenso en la universidad, tu enfoque no sea el de un alumno sumiso y pasivo que espera aterrorizado a ser evaluado? Sino el de un profesional en activo. Eso es, alguien que está simulando con rigor y estrategia su primer día de trabajo real. Me parece una forma brillante de cerrar. Ahí queda esa reflexión para que le deis un par de vueltas. Y con esto terminamos nuestra inmersión de hoy. Nos escuchamos en la próxima.